Oye, ya. Aquí está el de nosotros. Oye, está el que acompañé en la mañana, por eso llegué en la mañana, mire. Que acompaña documentos, ¿viste? Este ayer. Recusación graciosa que... Sí, porque no estoy haciendo... A ver, ¿qué no me abre? Ahí está. Ahí está, que de acuerdo al artículo 124, Rosa María Malle, sin nivel de conocimiento de Estado, Sí, mira, esa fue la inhabilidad que... debido a que la excelentísima magistrada tiene parentesco consanguíneo colateral de segundo grado con el señor juez militar de Valdivia, señor general Alejandro Malle. ¿Cómo? Y aquí está. Uy, ya tiraron el de la mañana, mire. Acompaña informe en derecho, ¿ves? Sí, por eso yo... Es el informe que buscó ayer el sí, ya lo escanearon. Sí, por eso yo llegué a las 8. La idea era llegar a las 8 por la... Y esta niña no llegó a las 8. ¿Ves? Yo estoy con 20 hoy día. 8.26 lo escanearon, mira. Por eso había que llegar a las 8, porque ahí también sí irían de verlo. Sí, pues si no llega a la hora, ya, por la... Bueno, sí, porque no... No, pero no se me comunicaba, por ejemplo.
con la familia de Jaime Mendoza Collido, asesinado por un carabinero, y su abogado Lorenzo Morales nos va a señalar qué sucedió en el día de hoy, que una vez más se postergó la audiencia. Lorenzo, cuéntanos por favor. No nos impacienta que sea una vez más. Lo importante es que aquí se tiene que decretar un tribunal imparcial, y para nosotros no era un tribunal imparcial hasta este minuto. Estaba la jueza Maggi, que ella es hermana del juez militar de Valdivia, en donde tuvimos el primer revés. Era necesario hacerlo. Lo hicimos, como dice el código, graciosamente, es decir, diciéndole que era la hermana, recordándole ese parentesco que es tan cercano. Lo que no le quedó a la Corte que esta causa suspenderla. Nuestra intención es que esta causa quede sin tribunal incluso la otra semana. Hay que tener en cuenta cuestiones fácticas. La sociedad chilena tiene que estar atenta de que esto se haga justicia. Este caso de verdad es inédito en la democracia, no hay ningún caso igual. A Jaime lo ultimaron como no han ultimado a ninguna persona. Los últimos momentos de Jaime son estos y están establecidos en el expediente. Él va a parlamentar con los carabineros y lo matan por la espalda. Él llama a la gente que está en el bosque a decir que baje, que él va a hablar con los carabineros y lo matan por la espalda. Es decir, una persona desarmada, ultimada no como dice el carabinero a 30 metros, sino que a 7 metros, es decir, lo mata a quemarropa. Se han ocultado muchas piezas del expediente y nosotros vamos a hacerlo como que por último haga la sanción moral. Tenemos hartas cosas a favor. El fiscal judicial de la Corte Suprema decretó que nosotros tendríamos que ganar este caso. Eso también lo vamos a hacer público. Hay un informe del Instituto de Derechos Humanos que a través de diversas gestiones realizadas por la familia emitió el informe con fecha de hoy. Debería ser propicio de que la justicia ahora, con los elementos que tiene la justicia, deberíamos nosotros reemplazar esa sentencia de la Corte Marcial y finalmente gritar de que hay justicia. Bueno, esas son las palabras de Lorenzo Morales de lo que ocurrió hoy día aquí en la Corte Suprema, junto a su familia y toda la gente que nos ha acompañado en este día apoyando a la familia de Jaime Mendoza Collido. Sería lo último, Lorenzo. ¿Cuándo crees tú ya que sería la próxima audiencia? Nosotros esperamos que la audiencia sea el 6 de marzo. De verdad, si uno lo ve en términos fríos, no queremos que los titulares de la prensa estén diciendo que cantó Elton John en el Festival de Viña y esto se vea en la sala de verano entre gallo y medianoche. No queremos eso. Queremos que de verdad la sociedad chilena esté muy atenta. No tenemos miedo a enfrentarnos con todas las pruebas porque algunas son semipúblicas y que de verdad aquí se administre la justicia que deseamos ya, no solamente los mapuches, sino que los chilenos en general hace más de 20 años. Lorenzo, te agradecemos tus palabras y damos un marcho y huevo a todos los que acompañaron hoy día en este día acá a la familia de Jaime Mendoza Collido. Marcho y huevo. El acompañamiento de ustedes hacia nosotros, la familia Mendoza Collido, que hoy día tenía juicio, se suspendió, pero igual a nosotros eso, para nosotros es importante, ya que nuestro abogado, don Lorenzo Morales, ha presentado algunos escritos, ya que tanto como en todos lados, tanto como los políticos, como también en los tribunales, muchas veces esto se familiariza y lo cierto es que no debe ser así, sino que esto se debe mirar con transparencia y hacer una justicia justa para toda la familia, para todos los ciudadanos comunes de este país, que ellos deben tener justicia como corresponde y los culpables deben pagar. Y por esas razones se suspendió, no porque ellos lo hayan querido, sino también porque en base a esto el abogado presentó algunos recursos o algunos escritos para inhabilitar a los jueces que vienen, por ejemplo, de la Corte Militar de Valdivia, que quieren venir a reemplazar y vienen también, y nunca la comunidad o aquellos que anduvieron con Jaime, nunca nadie portó un arma. Solamente el arma que se utilizó fue el arma del cabo Patricio Jara Muñoz, quien le quitó la vida a nuestro hermano.
Y por eso también, Peñi, se ha dilatado esto. Nosotros vamos a hacer una convocatoria de marcha para la próxima semana y esperando que ustedes lo puedan apoyarlo. Lo vamos a conversar un poco más internamente con la familia para ver el horario, que también ustedes le puedan acomodarle Pupeñi y Pulamien, porque todos sabemos que en el mes de marzo ya retoman sus labores y también se dificulta un poco de poder tener la disposición de poder apoyarlo ustedes hacia nosotros. Igual le agradecemos su asistencia, su apoyo. Yo también quiero dejar a uno de la familia, también Luisa Mendoza, para también darle su agradecimiento a ustedes, Peñi y Pulamien. Ella le voy a dejarle la palabra para que le agradezca su asistencia y la voluntad que ustedes han tenido en apoyarlo, y ojalá que nunca lo dejen, no tan solo a Jaime, sino también que vengan otros. Ojalá que nunca vuelvan más Peñi por la misma causa, sino es que de esto algún día las Fuerzas Armadas, los políticos y los carabineros que son en este minuto, que los reprimen en la Araucanía, ojalá puedan tener un límite y no puedan sobrepasarse con la violencia hacia el pueblo mapuche, que nosotros hemos sido tan arrinconados y vulnerables por los mismos que nosotros aún estando pidiendo que nos devuelvan nuestros ancestros que nosotros siempre hemos tenido, Peñi. Gracias, bien. Falto a hombre, pal. Que chico con harto sacrificio también. Que nosotros no tenemos tantos recursos para estar acá, pero estamos acá y vamos a estar siempre al lado de la siga de mi hermano para que él descanse en paz, su cuerpo, su alma, su espíritu. Porque él en este momento está luchando por todo para que esto se aclare también. Y muchas gracias por estar ustedes al lado de nosotros y para no sentirnos tan solitos nosotros como siempre andamos. Yo sé que estamos detrás de mí, hay mucha gente, detrás de Jaime hay mucha gente y eso se agradece también de estar acá hoy en día acá. Vamos a tratar de